nuestro programa. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente en el programa de actualidad y análisis de Huerquén Rojo. Y hoy día tenemos nuevamente de invitado en el programa de actualidad y análisis de Huerquén Rojo. Disculpe, se me acoplaron los sonidos. Denme un segundo para solucionar. Ya. Son los chascarros del directo. Así que me van a permitir empezar de nuevo. Les decía que estamos nuevamente en el programa de actualidad y análisis del diario digital Huerquén Rojo. Yo soy Patricio Guzmán, el editor del diario, y hoy día tenemos nuevamente con nosotros al cientista político Juan Carlos Gómez Leyton. Y vamos a conversar sobre la izquierda anticapitalista en Chile. Entonces, como siempre, le vamos a pedir a nuestro director que dé paso a nuestra cortina musical y volvemos en un minuto con ustedes. Estimado Juan Carlos, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Patricio. Buenas noches a todos los oyentes de Huerquén Rojo. Bien, gracias por la invitación nuevamente para estar comentando algunas de las cosas que están pasando en este país, ¿no? En esta sociedad chilena tan convulsionada en un momento y tan pasiva en otro. Vamos a conversar de eso y sobre todo de la izquierda anticapitalista y sus próximos desafíos. Ok. Exactamente, ese es el título de nuestro programa hoy día, la izquierda anticapitalista y sus próximos desafíos. A ver, para entrar en terreno, en tu opinión, ¿qué es o cuál es la izquierda anticapitalista en Chile? Y esa es una extremadamente fragmentada. Bueno, eso es la pregunta crucial, fundamental, central, axial, diría yo, de las izquierdas o de los hombres y mujeres de izquierda de este país, porque hace demasiado tiempo esa gente, esos ciudadanos, esos trabajadores, esos pobladores, esos campesinos, esos estudiantes, etcétera, están buscando un referente de izquierda que sea claramente anticapitalista y que tenga un proyecto no solo anticapitalista, sino transformador y que busque, cierto, modificar las condiciones actuales de la sociedad chilena. Si nosotros nos preguntamos, ¿existe una izquierda anticapitalista en el país? Diríamos que sí, pero como bien dices tú, fragmentada, dispersa, en una suerte de islas en todas las ciudades principales del país y, como no, y en otras, ciertos pequeños núcleos de personas que piensan la sociedad, piensan al país desde esa posición. Lo que tenemos que tener claro es que en Chile existe la noción de que hay una izquierda en el gobierno. Existe la noción de parte de la derecha de fustigar a los actuales gobernantes como si fuera la izquierda. Allí hay representantes de lo que fuera otrora izquierda anticapitalista chilena, como el caso del Partido Comunista. Pero el resto de los integrantes
de la alianza política gubernamental no reconocen sus posiciones justamente en una izquierda anticapitalista. Hoy día se ha comunicado, por ejemplo, para graficar esta situación, que hoy día ha renunciado al Partido Socialista de Chile un dirigente histórico del partido, un hombre que resistió y luchó contra la dictadura durante la década de los 80, 70, 80, fue artífice también de la primera etapa de los gobiernos concertacionistas, que llegó a ser ministro del Interior, incluso casi ocupó el cargo de vicepresidente en algún momento por ausencia del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y me refiero al compañero socialista Germán Correa. Germán Correa, después de 57 años de militancia política, ha renunciado al Partido Socialista porque, según ha declarado, le avergüenza el Partido Socialista de Chile actual. ¿Y por qué la avergüenza? Porque ese partido ha abandonado todas aquellas banderas, todos aquellos planteos, todas aquellas reivindicaciones que el Partido Socialista de Chile, que había sido fundado ya por 1933, había enarbolado durante largo tiempo hasta la gran crisis del año 79. Por lo tanto, eso está reflejando la renuncia de Germán Correa, la renuncia claramente de que el Partido Socialista ha abandonado justamente su postura anticapitalista y se vuelve un partido pro mercado. Lo mismo pasa con los integrantes del Frente Amplio, que durante un momento determinado se levantaron como una izquierda con una fuerte crítica a los partidos de la concertación, pero sin embargo, al pasar de los años, ¿cierto?, se fueron haciendo un partido socialdemócrata y hoy día gobiernan y conducen una sociedad neoliberal sin hacer transformaciones de ningún tipo. Es más, la convergencia entre el partido justamente del presidente Convergencia Social y Revolución Democrática el fin de semana ha llevado a cabo una declaración donde uno la lee y en ninguna parte, en ninguna de las líneas, ni las frases, ni las oraciones, ni los párrafos, encontramos un planteo anticapitalista. Por lo tanto, la izquierda que está en el gobierno, que sirve de mote, como mote, por parte de la derecha para acusarlos de izquierda, como una forma también de desprestigiar y de menoscabar el concepto de izquierda, hoy día ya no es un partido o una agrupación o un sector de izquierda, incluyendo, ¿cierto?, al histórico Partido Comunista. Bueno, Por lo perdona. tanto, perdón, déjame, se abre una puerta, se abre un espacio, se abre un lugar que hoy día debe ser copado, debe ser llenado, debe ser presentado, ¿cierto?, como un espacio realmente de izquierda. Y ese es el espacio que está dejando este movimiento que hace Convergencia Social y Revolución Democrática hacia el centro político, hacia el interior del sistema, sin buscar su transformación. Entonces, hoy día es la posibilidad de construir ese referente al cual yo me refería, que carece la gente que piensa en la transformación y, si es posible, también en la revolución. A ver, lo que tú estás diciendo es que ha quedado libre un espacio que tradicionalmente estuvo lleno en Chile y que lo llenaron muchos partidos, pequeños grupos y tal, pero fundamentalmente dos grandes partidos históricos que llegaron a ser de masa, el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista. Exacto. El Partido Socialista parece ser que ya hace mucho que abandonó las banderas de un proyecto transformador socialista. En mi opinión, le queda de socialista hoy, lamentablemente, solo el nombre. Sin embargo, era el principal partido
que levantaba bandera de transformación socialista en al menos 4 décadas en el siglo XX. Y ese era el proyecto que el liderazgo, todo el mundo piensa en Salvador Allende. Ujú. ¿Qué ocurrió con este partido y qué ocurrió con el Partido Comunista, que durante algunos años intentó llenar el vacío del PS para ellos, inicialmente sin mucho éxito electoral, pero cuando comienza a tener avance electoral importante, pareciera que su gran deseo era incorporarse a la coalición de gobierno, a la concertación? De ahí la nueva mayoría y ahora esta cosa extraña, Frente Amplio, PC, concertación. Ujú. Mira, para entender el proceso de cambio que ha vivido la izquierda histórica, uno tendría que remitirse obviamente a lo que fue el golpe de Estado del año 1973, como también la derrota que implicó de las estrategias que habían levantado las izquierdas en ese momento, y cuando digo las izquierdas me refiero, ¿cierto?, al Partido Socialista y sus aliados, como también el Partido Comunista y sus aliados, ¿cierto? Que en ese momento, si bien es cierto, configuraban la unidad popular, tenían vías o tenían formas de avanzar hacia la transformación distinta y contrapuesta. Eso generó, ¿cierto?, una falta de conducción política y de una dirección única del proceso político del 70 al 73 que dirigía Salvador Allende. Se produce el golpe y obviamente se produce una serie de reacomodo al interior de esa izquierda. Esa izquierda es perseguida, sus dirigentes son asesinados, sus dirigentes son encarcelados y otros exiliados, desaparecidos, etcétera. Tanto uno y otro partido de las principales izquierdas, ¿cierto?, vieron, ¿cierto?, sus cuadros mermados por esa situación. No solamente esa izquierda, sino también la izquierda que no estaba en la Unidad Popular, especialmente el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. Estamos en el año justamente de que se cumplen los 50 años del asesinato y de la muerte en combate, mejor dicho, de Miguel Enrique, ¿cierto?, el 5 de octubre de 1974. Es decir, el MIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista fueron perseguidos y también explica mucho de las situaciones que van a vivir sus dirigencias. El exilio va a jugar otro papel, otro rol. El exilio abre, ¿cierto?, los criterios, abre las perspectivas de conocer otras experiencias o conocer las experiencias políticas que se tenían como referente en su momento, como en el caso cubano, como el caso de los socialismos reales, etcétera, y comienza todo un proceso de búsqueda de nuevas perspectivas para el socialismo chileno y también tensiones que se van provocando y se genera al interior del Partido Socialista una serie de crisis en la cual el partido explosiona. Hay una diáspora socialista, especialmente a partir de 1979, en la cual surgen muchos partidos socialistas pequeños, ¿no? Pero lo fundamental es que hay un sector que toma la bandera de lo que ellos denominan la renovación socialista. Y esa renovación socialista va a la mano de los procesos de cambio que se están generando en la sociedad europea y especialmente en lo que es el socialismo español, del Partido Obrero Socialista Español, en la cual, cierto, se siguen directrices, se siguen planteamientos, la discusión en torno al papel y rol del marxismo, el papel y rol de la clase trabajadora, el papel y rol de la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, un conjunto de situaciones que van a hacer cambiar la fisonomía del Partido Socialista de Chile, en la cual, cierto, en el país se conocían dos grandes orgánicas, el Partido Socialista, que recibía el nombre de los secretarios generales que tenía en su oportunidad, como el Partido Socialista Briones, el Partido Socialista Ricardo Núñez, etcétera, y el otro que era más sólido en cuanto a la dirección, que tenía un solo secretario general, que era Clodomiro Almeida, y eran conocidos como los almeidistas, ¿no? Y eran los dos que, pero finalmente convergieron en una unidad socialista en 1991,
pero que esa unidad, y aquí viene lo importante, asumieron todas las fracciones del socialismo que llegaron en ese momento a esa unidad, las posiciones renovadas, las posiciones, ¿cierto?, que habían transformado el Partido Socialista en un partido revolucionario, en un partido socialdemócrata, y una de las principales renuncias que se ocurre a aquello es que ya dejan de luchar por el socialismo y se plantean si al reconocer el mercado como un buen asignador de recursos y el capitalismo como vía chilena, o mejor dicho, vía de desarrollo para Chile. Entonces, esa es la situación del Partido Socialista que se integra después del atentado de 86, después de el fracaso de la muerte del dictador, se unifican sectores del MDP, donde estaba militando el Partido Socialista de Chile, o Almeida, a la Alianza Democrática, y se conforma la Convergencia por el No, etc. El Partido Comunista como que se resiste más, pero el Partido Comunista se resiste fundamentalmente, o aparece como resistente, era porque el peso de la democracia cristiana era muy fuerte en aquella época, y por lo tanto era la muralla con cual chocaba permanentemente el Partido Comunista para poder integrar alianzas políticas amplias. Y por esa razón, porque el Partido Comunista a partir del año 80 del 80 había asumido todas las formas de lucha, incluyendo la lucha armada, ¿cierto? Tenía lo que Patricio Elwin había señalado, que tenía las manos manchadas de sangre, y por lo tanto, si no renunciaban claramente y condenaban la violencia política revolucionaria, ellos no podían ser parte de la primera fase de los gobiernos concertacionistas, y así estuvieron 20 años fuera de la participación política directa, participando en un sistema que lo excluía por razones técnicas, que era el sistema binominal, que no les permitía, a pesar de tener buenas votaciones en algunos momentos, no les permitía tener representación política. Por lo tanto, eran perdedores habituales, eran los que participaban una y otra vez y perdían siempre. Pero eso cambió cuando cambió al interior de la concertación, cambió la correlación de fuerza, y la democracia cristiana inició un proceso de debilitamiento electoral, social y político, en la cual ya no podía ser un obstáculo para el ingreso del Partido Comunista. Y eso permitió, después del año 11, después de la rebelión de los estudiantes, les permitió a la concertación, después de que la concertación había perdido en el 2010, abrirse a la posibilidad que el Partido Comunista pudiera ingresar a una alianza política y una alianza de gobierno. Eso es lo que permite, ¿cierto?, crear los cupos privilegiados, los cupos cuidadosos en algunas comunas, etcétera, la protección que se le hace a Guillermo Tellier, a la Camila Vallejo en la primera instancia para que ingrese. Y los comunistas, obviamente, los comunistas siempre habían sido un partido de sistema. El Partido Comunista siempre había estado dentro del sistema. Por lo tanto, estar en el sistema, dentro del sistema, y trabajar ahí por realizar algunos cambios para hacer mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, etcétera. Ese era su planteo desde el año 38 hasta el año 73. Y después se retoma, a partir del año 11, se retoma esta idea de incorporarse, y así se van haciendo. Pero al mismo tiempo ellos se van incorporando a gobiernos que ellos no son hegemónicos, que ellos no son los que tienen la conducción, y por lo tanto son siempre los que tienen que terminar apoyando, como lo hicieron con la nueva mayoría, a Michelle Bachelet, y como lo hacen ahora, pero no teniendo políticas propias, sino que subordinado a las políticas del Frente Amplio y del sector del socialismo democrático, como se denomina el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Por lo tanto, ese sector se vuelve un sector neoliberalizado. El Partido Comunista hoy día hace políticas neoliberales en muchas partes, en muchas acciones, en muchas dimensiones de la política. Y uno lo ve, por ejemplo, en el caso más notorio de una renuncia a lo que son los planteos históricos tal vez del partido, es el caso del Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación es un desastre hoy día en muchas materias, en muchas áreas. Estamos viendo la crisis de la educación en Atacama y está conducido por un comunista. Y no porque sea un comunista, sino porque es un mal ministro. Punto. Ese es el tema, ¿no? Está claro. Entonces, eso va generando una sensación de que se tiene un partido que plantea ciertas cosas en un momento, pero hace otras cuando llega al gobierno. Todo eso ha implicado la pérdida de confianza de los trabajadores o de los sectores populares, de las personas que antes perseguían o seguían y confiaban, perseguían en el sentido que iban detrás de ellos, ¿cierto? A estos partidos y ahora lo han ido abandonando. Si bien es cierto, el Partido Socialista es un partido mayoritario, o sea, es un partido que tiene una estructura territorial enorme y una presencia en todo el país. Y eso lo ha demostrado estos últimos meses en todo lo que es la preparación de las campañas para las elecciones municipales. Pero es un partido de sistema y es un partido interno que va a buscar, ¿cierto?, la consolidación y reforzamiento de la institucionalidad actual. No está por el cambio. Fueron los que se opusieron, por ejemplo, ferozmente en la primera etapa del proceso constitucional a modificar la Cámara de Diputados, perdón, la Cámara de Senadores, que no estaban dispuestos a que se desapareciera la Cámara de Senadores. El Partido Socialista fue el que se opuso ferozmente a esa situación. Entonces, como bien decías tú, ¿cierto? No le queda más que la propia historia, tal vez la figura Allende y el nombre de socialismo, pero de ahí ellos no están luchando por el socialismo. Entonces, vuelve un partido comunista desprestigiado, un partido comunista que está haciendo comparsa del Frente Amplio, que no tiene iniciativa hoy día, ¿cierto? Quiere recuperar espacios o va a mantener los espacios por acuerdos políticos, pero yo no sé, insisto, cuánta gente va a salir a votar en octubre, en las próximas elecciones, en octubre creo que son, pero eso sigue abriendo esa puerta, esa compuerta, ¿cierto? Ese espacio para el surgimiento de una izquierda anticapitalista. Ese espacio está abierto. Qué es lo que ocurre? Yo tengo la impresión, Patricio, de que hay ciertas fuerzas políticas de esa izquierda anticapitalista que quiere avanzar hacia la conformación de una unidad, hacia la conformación de un referente que busque aglutinar a todos estos grupos, crear una plataforma, generar un proyecto de histórico y de ahí sacar un programa de gobierno, pero el tema que los cruza, el tema que los divide, el tema que lo hace la contradicción es justamente participar o no participar en el proceso institucional, político y electoral. Es decir, van a participar en procesos electorales, se van a llevar candidatos en los municipios, para consejeros, para alcaldes, para core o para gobernadores en estas elecciones de fin de año, o en las próximas van a llevar diputados. Es una discusión que tiene que ver con una situación de vías, vía institucional, vía electoral o vía insurreccional. Ese es el gran dilema que cruza eso. Pero esa izquierda está perdiendo toda una posibilidad de convertirse en un actor, un interlocutor, en un sujeto político que pueda hablar de las cosas que hoy día ocurren en la sociedad chilena. Si tú ves, hoy día estamos atravesando por una crisis de seguridad. Eso todos los actores X y Z lo reconocen, pero es una crisis de seguridad proveniente del narcotráfico, del crimen organizado, que no es privativa de Chile. Estamos viendo la situación que está ocurriendo en Rosario,
en la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde la situación del narcotráfico o del crimen organizado tiene en jaque al gobierno provincial, como también a los medios de comunicación, etcétera. Hemos visto la misma situación que se desató en su momento en Ecuador, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es la voz que tiene esa izquierda anticapitalista frente a esta posición? No la tenemos. Ahí tenemos que tener una voz. Tenemos que decir algo distinto de lo que dicen los otros. Porque los otros casi todos están uniformados hoy día en decir que la única forma de controlar la crisis de seguridad que vive el país, provocada por la situación del crimen organizado y el narcotráfico, es sacar a los militares a la calle. ¿Cierto? Es como esa. Y todos están uniformados en esa posición. Hoy día aparece el alcalde de Maipú, mañana aparece seguramente la alcalde de Cerrillo, mañana otro y otro van a ir planteando y haciendo un consenso con nosotros. ¿Qué decimos frente a eso? La izquierda anticapitalista, ¿qué tiene que decir frente a esta emergencia y constitución de lo que se ha denominado el capitalismo goré? ¿Qué es lo que es el capitalismo goré? Es una empresa realizada, fomentada por el narcotráfico, por el crimen organizado, el que provoca situaciones de terror, de exceso de sangre, esto de por eso se llama gore, porque viene de las películas que son tremendamente así como la película Texas, ¿no? La masacre en Texas. Ese es un tipo de película gore. Bueno, el concepto gore es de una académica mexicana que ha estudiado este fenómeno en México y cómo estos cuerpos desmembrados, estos cuerpos que aparecen en las carreteras, estos cuerpos que amanecen en distintos lugares son señales en las cuales las bandas están emitiendo. Ahora hay un caso que tampoco nosotros lo hemos pronunciado teniendo posibilidad de hacerlo. Fíjate que hoy día hay toda una campaña contra las tomas, contra estas tomas que han emergido en diferentes lugares. Lo que uno tendría que señalar, por ejemplo, para distinguirnos del resto, es que estas tomas no son producto como las tomas de los años 60, a partir del año 1958, de la gran toma de la Victoria, que buscaba, ¿cierto?, dar solución habitacional a través de la ocupación de terrenos tanto fiscales o como privados, ¿cierto?, que fue organizada inclusive por los partidos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, estaban detrás de las distintas tomas que dan origen a las poblaciones populares de este país, ¿no? Pero estas tomas, que se han registrado en los últimos 4 o 5 años, si tomamos a partir del 19 o 18 en adelante, fundamentalmente son tomas que no responden a un movimiento poblacional, no responden a un movimiento de pobladores, sino que responde a un proceso migratorio externo. Ni siquiera es el mismo movimiento migratorio que era campo-ciudad en el caso de la década de los 30-40, ¿no? Sino que estamos hablando de un proceso migratorio que proviene, ¿cierto?, de la apertura de las puertas y ventanas del país a la migración latinoamericana. Los migrantes no tienen responsabilidad en esto, sino quien tiene la responsabilidad fundamental es el Estado. El Estado debió haber prevenido esta situación y haber puesto a disposición de estas personas que llegaban casi por invitación de los propios chilenos, ya sea en el gobierno de Michelle Bachelet a los haitianos o de Piñera cuando va a Cúcuta y invita a los venezolanos, colombianos, ¿cierto?, a venir. Eso debió haber sido, pero ahí no hay nada. Ahora se le hace responsable a ellos y se le pide fuerza militar para controlarlo. No es posible que a través de los medios de comunicación se estén generando presiones para desalojar, para desocupar esos espacios, a través de campañas en las cuales exacerban la antitoma
o las posiciones, ¿cierto?, discriminadoras, segregadoras de la gente, de los vecinos de la comuna de Maipú o la comuna de Cerrillo o cualquier otra comuna contra los pobladores que están habitando ahí, no porque ellos quieran vivir en ese espacio. Ellos viven ahí porque ahí fue el único lugar donde pudieron radicarse en un momento en que llegaron del exterior y este Estado no les dio más que esa situación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una posición, el sector anticapitalista, tener una posición para poder ver el problema migratorio como algo fundamental, como algo que debemos tener respuesta, crear una conciencia, etcétera. Y lo otro, como la seguridad. La izquierda, el otro día escuchaba a Carlos Ominami decir que la izquierda chilena era una izquierda que siempre había tenido una consideración especial con los delincuentes. Yo no sé de dónde saca esa situación, porque la izquierda chilena siempre fue una izquierda que condenó la delincuencia, los excesos de todo tipo, y por lo tanto yo no veo que la izquierda no tenga mano dura cuando debe tomarla. Yo voy a poner un solo ejemplo de que cuando en Cuba, si alguien me dice que existe narcotráfico, tendrían que probarlo. Pero en Cuba, cuando se descubrieron a 3 generales, no sé si tú recordarás ese episodio, cuando se descubrieron a 3 generales, que eran generales de la revolución, no eran 3 generales que recién aparecían, sino que eran, comillas, héroes de la revolución. Simplemente Fidel Castro los fusiló porque pertenecer al narcotráfico o pertenecer al crimen organizado era considerado una traición a la patria. Entonces yo digo, ¿de dónde sacan esto? Que nosotros, la izquierda, no tendría cierta fuerza para lograr imponer una política de control del narcotráfico. ¿Cómo se regula? ¿Cómo, cierto, se podría generar condiciones para que no exista el narcotráfico o el crimen organizado? Primero, cortando el tráfico del dinero. Ese es el fenómeno fundamental. ¿Quiénes son los que controlan los capitales? Los capitales que generan el negocio del tráfico. ¿Quiénes son los que compran? ¿Dónde están los distribuidores? ¿Quiénes son los que atesoran aquello? Eso siempre se descubre que en tal población. Fíjate que el otro día se hablaba de que en la toma estarían los responsables de esta situación. Puede ser cierto que en las tomas pueden haber, yo no voy a meter las manos completamente al fuego por las tomas, digo que pueda, pero fíjate que las principales distribuidoras, los principales lugares de tráfico están en las poblaciones consolidadas. Tú vas a Renca, vas a Huechaudaba, vas a distintos lugares y que no son necesariamente tomas, sino que son poblaciones. Acá en la granja, digo acá porque yo vivo en San Joaquín, tal vez en San Joaquín, en la granja, San Ramón. San Ramón no hay, que yo sepa, no conozco algún tipo de campamento de esa naturaleza. Entonces, te das cuenta que hay que empezar a pensar. A Y mí eso no falta, compañero. me llamó mucho la atención que hubo una campaña muy dura contra la gente de ese campamento en Maipú. Entonces hubo luego un gran operativo policial y después de todo el operativo había, creo que 3 detenidos, 70 y tantos en situación irregular, que la mayoría supongo eran extranjeros que tenían su documentación en regla. Uh-huh. Por tanto, fue una exageración histérica o las policías son muy ineficientes. Pues si estaba lleno de delincuentes, ¿cómo es posible que no hayan encontrado más que 3 o 5? Ya, pero eso es una cosa, eso yo creo que da para todo un programa, hablar del problema de la delincuencia y cuál debería ser nuestra posición respecto a ello. Pero volviendo al tema de hoy,
Ujú. También es del tema de hoy, porque hay que tener un proyecto Bueno, pero político. ese es un desafío tener una política o tener planteos sobre los procesos migratorios y sus consecuencias, Okay. pero no tener, como lo tiene cierta izquierda intelectual, académica, que tiene como una suerte de posición paternalista con respecto con respecto a los migrantes, ¿no? Sí. Que los migrantes, pobrecitos, ¿no? A tratarlo con caridad, eh, eh, sino tratarlo con solidaridad, que es distinto. ¿Ah? Que entonces eso es lo que nos lleva. Pero para eso, Patricio, eso es un desafío que tiene que plantearse la izquierda anticapitalista. ¿Cómo enfrentar el proceso migratorio, que no es un fenómeno, como digo, solo y exclusivamente de Chile, sino que también de América Latina? ¿Cómo se enfrentamos el problema del crimen organizado, que no es una forma delictual común, sino que es parte de un sistema capitalista en desarrollo y en expansión? ¿Cómo nos enfrentamos a aquello? Un ¿Ah? gran negocio. De hecho, los negocios más rentables, según he leído, no Por sé dónde supuesto, lo pueden comprobar, son diversos tráficos. sí, sí, Tráfico de drogas, tráfico de mujeres, pornografía, incluyendo las formas más terribles, etc. sí. Y, y eso, es, como todo negocio, exige inversión de capital. Ujú. Y yo te aseguro que los que dirigen las redes de narcotráfico no viven en la población de Maipú, No, por supuesto que en un no. campamento precario. Probablemente se codean con la gente más rica de este país porque es un negocio muy rentable. Y también establecer, Patricio, quiénes son los consumidores, porque hay un gran mercado en la cual se transa esta droga, porque uno basta estar en ciertos lugares, por ejemplo, lo que es Santiago Centro, el barrio Yungay, donde la cantidad de vehículos que pasa y deteniéndose en determinadas esquinas para comprar droga es que no provienen de los barrios populares, provienen de otros sectores. Es un fenómeno más complejo, porque a mí también me consta que mucha gente, sobre todo viejos, viejas, enfermos, quien no tiene una situación muy precaria, se ven abocados finalmente al narcotráfico, al microtráfico, que es su estrategia de sobrevivencia. Sí. Además, lo que tú acabas de señalar justamente es un elemento muy central. Durante la década de los 80, 90, los 70, 80, diría yo, hasta los 90, se habló mucho y se estudió mucho lo que era la economía de sobrevivencia o la economía subterránea o cómo lo organizamos para sobrevivir juntos, podríamos denominarlo, ¿cierto? Y se crearon una serie de redes de solidaridad en torno al vivir juntos. Eso se aprendió, eso se conoció y eso también implicó cuando se retiraron las organizaciones como la Iglesia Católica, como las organizaciones internacionales o como la ayuda internacional en un momento determinado se concentró solo en Mideplan en su momento y después en el Ministerio de Desarrollo Social y concentraron toda esa ayuda y generaron programas de apoyo, pero seleccionado y de carácter selectivo y de manera fragmentaria, ¿cierto? Y focalizada, muchas quedaron sin esas redes. Y ahí, en ese espacio vacío, ingresaron, ¿cierto?, los sectores que comenzaron a vender papelillos, a vender pequeñas porciones y para sobrevivencia. Obviamente que sí. Pero nuevamente, nosotros teniendo claro cuál es ese punto que vamos a ofrecer a esa gente después, vamos a ofrecerle, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Un trabajo? ¿En qué? Vamos. Entonces, ese es el tema. Nosotros no tenemos propuesta frente a eso. Nosotros decimos, por ejemplo, tú acabas de decir que son pequeñas personas de la tercera edad, viejos pensionados que viven con miserables pensiones, ¿cierto? ¿Qué les vamos a dar? Llevamos más de 10 años discutiendo la posibilidad de cambiar el sistema de AFP, de cambiar el sistema de ahorro,
previsional y todavía no logramos No hacerlo. llegamos a ninguna Y, parte. y este parece ser el gobierno que tampoco lo va a lograr. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? No, Entonces, eso hace falta de perdón. plantearse frente. Grandes discusiones, cambiar el sistema de FP, terminar con la capitalización individual, que no es cambiar la sigla, es cambiar el sistema, y Claro. pasar a un sistema más solidario, de reparto, universal, a discutir el 3 o 6%. Es como una caricatura, pero yo no quiero que nos dediquemos hoy día a eso, sino que volvamos a nuestro tema. Estoy planteando cuál sería el núcleo de discusión que debiera haber, pero no repetir lo que ya se ha dicho en el último tiempo. Yo creo que hay un discurso gastado frente a eso, Patricio. Pero Y también otro problema, mira, a ver, retomando lo que tú decías al principio, es cierto que está esta izquierda anticapitalista, la única que merece, en mi opinión, llamarse izquierda, pero eso al final es una nomenclatura de ponerse de acuerdo, y que existe, que está muy presente en la sociedad chilena, pero está tan fragmentada. Hace bastante años ya una universidad hizo un estudio y decía que en ese momento calculaban que había más de 5.000 organizaciones de izquierda que en promedio, a esta izquierda anticapitalista, en promedio tenían 6 miembros. Sí, más o menos. Ahora, 20, máximo 20. desde entonces, esto ha explosionado mucho, así que no deben haber 5.000 grupos, deben haber 15.000 grupos. Pero el número no creo que haya variado demasiado, y eso significa que es una izquierda tremendamente ineficiente. Exacto. Porque eso es casi un grupo coloquial para hacer alguna acción, repartir unos panfletos, pero no te permite construir un proyecto popular, nacional, de raigambre. Pero una parte es eso, y otra parte tiene que ver con ciertas transformaciones que tú has señalado en más de alguna oportunidad de la sociedad chilena, Sí. que ya no es una sociedad que espere mucho las soluciones colectivas, que se creyó en cierta medida, un porcentaje no menor, el cuento de que esto es sálvese cada uno como pueda y que con esfuerzo y mérito, la meritocracia, vas a poder llegar muy arriba. Nada de eso, obviamente, en la práctica puede ser visto como real, habrá una que otra excepción. Pero esto también se refleja en algo que viene desde la dictadura, la antipolítica, los señores políticos que decía el dictador. Y esto ha permeado también en las filas populares, porque además la corrupción de todos los aparatos políticos que controlan el Estado al servicio del modelo del capitalismo neoliberal que tenemos, pero la gente no necesariamente hace distingo entre todos ellos, de derecha a izquierda, con algo que todavía ni siquiera existe en la vida política real. Hay izquierda anticapitalista, yo concuerdo, pero no hay una fuerza política anticapitalista. Totalmente de acuerdo contigo en ese punto, Patricio. Estamos huérfanos de una fuerza política y cuando se intenta hacerlo, predominan justamente los individualismos colectivos, que son individualismos chiquititos, en la cual, cierto, todos quieren ser los jefes y los conductores de esa plataforma, de ese proyecto, de esa izquierda o de ese referente que se quiere construir. Porque predomina otra cosa dentro de esa izquierda que tú, aparte de la multiplicidad de grupos, ¿no? Que es sectorial. Es decir, es una izquierda que se preocupa por determinados temas específicos, ¿no? Por ejemplo, y esto no es para ofender a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que se plantea el tema de los recursos naturales. Eso no ven otra cosa que no sea aquello, ¿entiendes? Y por lo tanto, insiste en eso. O los que ven el tema de la AFP, ¿no? Del tema previsional y lo ven. Pero no lo ven articulado, no lo ven en una trama, en una red de situaciones que dan cuenta de un proyecto. Entonces, lo que se requiere, y este es un
un desafío político, intelectual, académico, si tú quieres, pero social al mismo tiempo. Se requiere tratar de juntar cabezas pensantes, hombres, mujeres, que puedan aportar hacia la construcción de un proyecto, de un programa. ¿Ah? Especialistas, conocedores, hombres de praxis, no necesariamente que sean todos intelectualmente brillantes, sino que necesariamente personas que puedan poner todo su conocimiento al servicio de la construcción de algo. Fíjate que yo estudiando cómo se construían los programas de Salvador Allende. ¿Cómo se construyó el programa del año 58? Okay. No voy a referirme al 52, 58. ¿Cómo se construyó el 64 y el 70? Pero en la génesis del proyecto, del programa del año 58, ¿tú sabes que participaron más de 160 personas? Sí. Se reunieron, pero a lo largo de un tiempo en la cual fueron discutiendo y analizando, ¿cierto? Generando consenso, conversaciones entre distintas especialidades, entre distintos expertos, y fueron construyendo aquello, pero haciendo un diagnóstico real, profundo de aquello, ¿no? Y proponiendo políticas públicas socialistas. Claro. Exacto. Pero Exacto. No eran políticas para hacer la revolución, sino que eran políticas para hacer un gobierno popular. Claro, pero en esa época se tomaban en serio los programas, ahora hacen un programa claro, que los ese es un tema fundamental, Patricio. Pero en este país no se juntan 12 intelectuales o 3 intelectuales para pensar algo, y si se juntan, terminan los 3 separados. Sí. Amigo mío, esto va muy interesante, estaríamos horas conversando, pero el tiempo ya se nos pasó, como suele ocurrir. Pero yo te puedo decir que es el principal desafío. Yo creo que el principal desafío es que todos los intelectuales, tanto hombres y mujeres, ¿cierto?, como aquellos trabajadores también manuales con experiencia, podamos reunirnos así en comunidad para construir aquello. Llamábamos un partido, una parte de la sociedad que tiene un programa. Ese es el principal desafío que tenemos ahora. No es preparar la próxima elección, porque la próxima elección la vamos a preparar con los mismos elementos que se tuvieron durante 4 años y que fueron fracasados. No, estoy de acuerdo. El desafío en realidad para la izquierda anticapitalista es levantar una fuerza anticapitalista con raigambre nacional, de masas creíbles. Sin complejo alguno, porque mucha gente que se plantea de izquierda anticapitalista se plantea como pidiendo perdón. Es decir, nosotros todavía pensamos así. No, pensemos. Los fascistas piensan como fascistas ayer, hoy día y mañana. Por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar revolucionariamente ayer, hoy día y mañana. Bueno, amigo, me tengo que quedar sin su sapiencia por ahora. Nos juntamos el próximo miércoles nuevamente para seguir conversando. El próximo miércoles para seguir conversando estos temas. Muchas gracias a ti y al compañero que está en los controles por esta. Nuestro director. Nuestro director. Gracias. Gracias, Willy. Willy. Willy.